Buenos días. Soy Nicolás Duarte, como mencionó Karina. Quiero agradecer también a Creative Mornings por la invitación. Agradecer a LUM por el espacio, agradecer a ustedes por venir tan temprano. A mí también me parece casi un milagro que la gente se levante sábado a esta hora y asista a una charla. Voy a estar sentado porque tengo un problema en la rodilla. No he traído una presentación, no he traído fotos, he traído básicamente mi memoria. Me parece importante utilizarla en un espacio como este. La idea original era que les comentara acerca de mi experiencia como músico, mi experiencia en la escena independiente, pero conversando con la gente de LUM, se nos ocurrió que de repente era interesante contextualizar eso y aprovechar mi edad y aprovechar el hecho de que soy parte de una generación que vivió unos años bastante complicados, violentos, oscuros y que calaron muchísimo en nuestra sociedad y en nuestras expresiones culturales y que de repente es una experiencia que no han tenido todos, sobre todo la gente más joven, ¿no? Entonces, nada, voy a empezar primero por lo más básico, que es contarles un poco de dónde vengo y cómo empecé a hacer lo que hago hoy, ¿no? Que es música. Yo nací en el año 77, nací en el Hospital del Empleado en Lima. He vivido prácticamente toda mi vida en esta ciudad. Tenía muy claro que iba a ser músico desde el colegio, pero no existía pues en esa época lo que existe ahora, que es una oferta educacional que te permita pensar en la música como una carrera, ¿no? Entonces, desde también muy temprano entendí que si quería ser músico tenía que ser músico / otra cosa, ¿no? Eso ocurre muchísimo con los músicos de mi generación, son músicos y además diseñadores, músicos y además publicistas, músicos y además arquitectos, músicos y además otras cosas, ¿no? Entonces, cuando empecé yo con la música oficialmente, en el año 99, formé una primera banda con Santiago Pillado, un amigo músico, un hermano músico, que se llamaba Chorrillo Sound Machine, y era una banda de música instrumental que se llamaba así porque además vivíamos en Chorrillos, ¿no? Era el año 99, no teníamos mucho conocimiento de que existiera una escena, y el ejercicio básicamente de la música que hacíamos era encontrarnos para ensayar, no teníamos aspiraciones de grabar, de registrar, o siquiera de crecer musicalmente. Y esto es bien importante porque yo lo que siento cuando comparo la escena independiente ahora con la escena independiente cuando empezamos nosotros a hacer música, no solamente había una carencia de herramientas y una carencia de canales o una carencia de sistemas, sino había una carencia de conceptos. Y una carencia de comunicación y de articulación. O sea, nosotros no éramos conscientes de que éramos parte de una escena musical independiente o que existía una escena musical, ¿no? Luego formé una banda en el año 2000 que se llamaba Camarón Jackson, que es una banda que tuvo un poquito más de suerte con respecto a esto de lo que son los sistemas y lo que es la escena, ¿no? Porque llegamos a grabar un disco y ese disco además, por una serie de casualidades, llegó a sonar en algunas radios, pero la banda nunca tocó en vivo. Eso fue una cosa muy, muy extraña, ¿no? Nosotros llegamos a sonar en un par de radios en Lima, llegamos a tener cierta acogida, pero no pasó mucho y la banda finalmente se desintegró. Luego, en el año 2001, formé Cuchillazo, que es una banda que sigue hasta ahorita vigente, con la cual también grabamos un disco. Y luego vino la experiencia, digamos, la primera experiencia formal de lo que yo llamaría mi carrera, que es la creación de Descabellado, que ahora es un colectivo de músicos, pero originalmente fue una empresa discográfica, que sirvió básicamente para editar a 3 bandas que no tenían empresas discográficas ni sellos que los respaldaran en ese momento, que era Suda, El Hombre Misterioso y Cuchillazo, ¿no? Ahí empiezan las primeras diferencias. Nosotros, creo que una de las cosas que más me sorprende ahora cuando observo la escena independiente es que asumíamos que la escena independiente en ese momento, lo que hacíamos nosotros era informal, era completamente informal, era lo que podíamos lograr domésticamente y lo que veíamos que se hacía en otros espacios parecidos al nuestro, ¿no?
Ahora veo mucha organización, mucho comportamiento formal, estrictamente hablando, es decir, empresas que tienen razones sociales, que funcionan facturando y que se comportan a nivel de comunicación como marcas, ¿no? En nuestra época no era así. Descabellado era conocido además porque era un sello discográfico que podía tener un logo en un disco y paralelamente en otro disco editado el mismo año tenía otro logo, ¿no? Cosas extrañas que pasaban en ese momento. Luego de eso apareció La Mente, esto es el año 2005, y con La Mente empiezan a aparecer las diferencias más fuertes y más concretas que detecto, ¿no? Para empezar, hasta ese momento, un poco la historia de nosotros era la siguiente. Grabábamos en nuestras casas. Los primeros 3, 4 discos que yo he grabado en mi historia han sido grabados en un cuarto que teníamos en una casa donde vivíamos en Chorrillos, que lo adecuábamos de manera bastante azarosa, la verdad, con lo que encontrábamos, sin conocimiento de materiales o de arquitectura. Era simplemente lograr que los vecinos no se dieran cuenta que estábamos grabando discos, porque inmediatamente después venía el serenazgo, la policía, ¿no? Luego organizábamos conciertos en los locales que encontrábamos cerca, que básicamente nos reducía a un circuito distrital en el que nos movíamos. Nosotros tocábamos en Chorrillos, Barranco, y era extraño que saliéramos de ese circuito. Y comunicábamos los conciertos a través de los afiches, los volantes, que diseñábamos nosotros, que imprimíamos nosotros. Incluso los afiches los pegábamos con engrudo que fabricábamos en las casas nuestras. Y los pegábamos nosotros, además lo hacíamos de madrugada porque otra vez el serenazgo y la policía eran un enemigo común en esos días, ¿no? O sea, no existía la comunicación como la que empezamos a notar y aprovechar con La Mente, que era la de las redes sociales y la del internet. Yo recuerdo además que en estas primeras bandas no existían los correos electrónicos, ¿no? Existía el celular, era el top de la tecnología en ese momento, ¿no? Entonces, con La Mente yo empiezo a sentir esa primera gran diferencia que ocurre con respecto a la conexión con la realidad que tenían nuestras bandas, ¿no? Yo siento que hasta ese momento un poco nos movíamos en una burbuja. Con La Mente se abre todo este tema de las redes sociales, de básicamente el Facebook y el YouTube, era lo que más se usaba en esa época, y la posibilidad de no tener que imprimir afiches, de no tener que ir a buscar, además, los medios tradicionales en esa época que nunca nos daban bola, pero igual intentábamos buscar, ¿no? A los diarios y sus segmentos culturales, a las televisoras y sus programas que podían darle cabida a algo como lo que hacíamos nosotros. Pero la escena independiente no era considerada en las agendas de estos medios grandes, tradicionales, que además trabajaban a nivel nacional. Entonces, no entrábamos en cultura, porque no necesariamente éramos considerados cultura por estos aparatos mediáticos, ni entrábamos en entretenimiento, porque no éramos de consumo masivo, ¿no? O sea, la escena independiente no tenía una cabida en estos medios, a los que igual, como digo, íbamos y pedíamos el favor de ser cobijados y rebotábamos siempre, ¿no? En eso aparece esta posibilidad de poder comunicarte con la gente a través de mecanismos virtuales, ¿no? Yo recuerdo muchísimo Gonzalo Carrillo, el gestor de Moche TV, viene un día y nos dice, mira, existe esto que es el YouTube y hay la posibilidad de hacer un comercial en video para que salga y anunciar una fecha de La Mente. Para mí era, o sea, no entendía de qué me estaba hablando, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer los comerciales de Moche TV para anunciar los conciertos de La Mente, que no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlos, pero básicamente es un ejercicio de piratería muy cómica, donde cogemos imágenes de películas y de series que existen y les cambiamos simplemente la voz. Y utilizamos eso, utilizamos el humor para acercarnos a la gente y comunicar nuestros conciertos en vez de pegar afiches con engrudo fabricado en nuestras casas, ¿no? Ese es un primer gran cambio para nosotros y el resultado, el efecto, el impacto es lo que notamos como diferencia inmediata, ¿no? O sea, de repente había más gente en los conciertos, de repente había más gente que se enteraba de que teníamos bandas, de que tocábamos. Y fue algo que hizo un antes y un después para nosotros, incluso con bandas que venían de un momento anterior, ¿no? A mí me pasó con Cuchillazo, por ejemplo, que dejamos de tocar una temporada, fue más o menos 1 año y medio, 2 años, entre esos años, entre el 2006 y 2008,
Y regresamos a tocar porque básicamente había mucha demanda de la banda en internet. O sea, había mucha gente colgando videos de cuchillazo con imágenes de la gente misma. Había muchísimas notas, muchísimos blogs, muchísimas reseñas que venían de parte de la gente, ¿no? Y nos hizo dar cuenta que en realidad esta banda que había, para nosotros había pasado desapercibida en todo este proceso anterior, donde la convocatoria que podías tener con los afiches que tú mismo pegabas no era la misma, y de repente sentíamos que existía un eco para estas bandas, ¿no? Y estas bandas empezaron a retomarse, a reencontrarse. Entonces, hay este antes y este después, a mi entender, en mi carrera como músico, ¿no? En el momento que aparecen las redes. Y que de alguna manera me alerta sobre el hecho de haber estado creciendo en una burbuja. Y esa es una reflexión que yo creo que en realidad quisiera que se centre esta conversación o esta charla que estoy improvisando ahorita con ustedes, ¿no? Es decir, ¿por qué? Las razones que yo encuentro inmediatamente son obvias, ¿no? O sea, primero, la tecnología. O sea, es decir, todas estas bandas que existieron antes de el fenómeno de las redes sociales, el fenómeno del internet, eran bandas que no contaban con tecnología en la comunicación. O sea, era muy básica la comunicación para nosotros, como ya lo he comentado, pero también la tecnología con respecto a las grabaciones. Nosotros grabamos los primeros discos en una máquina que se llama DPS de la marca Akai. Es una marca japonesa de aparatos que trabajaban con, los más viejos van a acordarse, estos Zips o Bernoullis, eran unos disquetes de computadora gruesísimos que aguantaban mucha información, pero eran máquinas hechas para grabar en 12 canales, como las 4-track antiguas, pero no existía el concepto de computadora con software y tarjeta integrada o tarjeta externa para grabar. Es decir, nosotros teníamos esos aparatos y nadie más los tenía. Entonces nos venían a buscar para grabar como si fuéramos un estudio, porque el estudio de grabación, que habían 3 o 4 que podían ofrecerte un buen espacio y un buen sonido, eran carísimos. O sea, una de las cosas que hay que entender es que lo que ocurre con la tecnología inmediatamente en la escena independiente es que abarata los costos y hace que sea posible que la gente grabe. Porque eso que ahora parece tan obvio, porque no hay grupo, si no hay grabación o no hay grupo que no tenga disco, en mi época era lo común. Había muchísimos grupos muy buenos que nunca grabaron, que han desaparecido en la memoria y que no tienen más que registros en vivo, de conciertos que no necesariamente sonaban bien o que no necesariamente le hacían justicia a la calidad de la banda. Muchas bandas de mi época quedaron así. No tuvieron el acceso ni las posibilidades económicas ni la tecnología para grabar. Una de las cosas que cambia en estos 20 años en los que yo estoy haciendo música es la aparición de la tecnología y la posibilidad de poder grabar en tu casa con una calidad prácticamente de estándar internacional, universal, ¿no? O sea, ya depende muchísimo de si consigues un buen espacio, tienes buenos instrumentos, pero el concepto de grabar ha cambiado muchísimo, es mucho más fácil. En esa época no lo era, ¿no? El otro gran cambio que yo siento tiene que ver con los medios, ¿no? Y esto es bien importante. Yo mencionaba hace un rato que nosotros igual buscábamos acceder a estos medios tradicionales, ¿no? Estos medios absolutos, que eran los que existían en esa época. Y me parece importante aclarar también otra cosa. En esa época no solamente estos medios tenían ese poder o ese absolutismo, sino que además el concepto para nosotros de información veraz, honesta, transparente, estaba muy ligado a lo que hacían estos medios. O sea, es decir, yo siento que ahora existe muchísimo cuestionamiento con respecto a lo que dice un medio. O sea, estamos preparados para saber que no necesariamente es verdad lo que dice un canal de televisión a través de su programa noticioso, o un periódico a través de su primera plana, o una radio a través de un informativo. Sabemos que es cuestionable, porque sabemos de sus acciones y actitudes anteriores o incluso de hace poco. En mi época no era así. En mi época considerábamos que estos medios decían la verdad. Y es una cosa difícil de entender, pero ese cuestionamiento aparece en el momento en que nos dan voz, y eso recién existe a partir
de la articulación que nos permiten las redes sociales, ¿no? Entonces, habían dos grandes cosas. Le creíamos a estos medios, por un lado, y por otro lado, estos medios tenían el poder de decidir qué existía y qué no existía, qué era verdad y qué no era verdad. Entonces, nosotros no éramos verdad, porque no salíamos en esos medios, y estos medios además eran medios incuestionables, ¿no? Las redes sociales nos dan definitivamente esa relación que mantenemos ahora y nos permite cuestionar, conversar sobre estos cuestionamientos, sobre estas dudas, incluso generar una contraparte a la información que nos dan estos medios, que a veces es más importante y más poderosa, ¿no? En esa época no existía. Entonces yo he pensado mucho en estos días cuando pensaba un poco en mi historia y en cuánto yo la vinculo a lo que nos había pasado como país, ¿no? Y me parece muy importante este tema de los medios porque yo creo que refleja un poco cómo crecimos nosotros. Nosotros crecimos en realidad como una escena independiente muy segmentada, muy separada, muy desarticulada, muy desvinculada. No sabíamos necesariamente que estaba pasando esto que nos pasaba a nosotros en una casa en Chorrillos, en otras miles de casas alrededor de la ciudad de Lima, ¿no? Y en otras miles de ciudades alrededor del Perú. No éramos conscientes de ser parte de algo más. Teníamos esa sensación de estar trabajando solos, ¿no? No existía la posibilidad de conectarnos con estas otras realidades y estábamos desconectados, ¿no? Una cosa que no nos golpeó hasta que aparecieron las redes. Darnos cuenta que existía una escena independiente, fuertísima, poderosísima, que ahorita genera plata, que ahorita genera festivales, que ahorita genera circuitos de conciertos, que ahorita genera incluso visitas de bandas internacionales que no pertenecen a circuitos masivos mayores, ¿no? Sino que están dirigidos a segmentos de público mucho más reducidos, ¿no? Que es de lo que se alimenta la escena independiente. En nuestra época no era así, ¿no? Pero pensé un poquito más, ¿no? O sea, ¿por qué definitivamente teníamos estos temas que son hechos concretos, ¿no? No teníamos tecnología, ni en la comunicación, ni en los procesos de producción. Existían estos medios, que era lo que decretaban que era real y que era irreal, o que existía y que no existía, en los cuales confiábamos, ¿no? Pero además, y eso es, digamos, lo que más me ha costado aceptar, veníamos de una educación basada en el miedo. Y uno no se da cuenta cómo se manifiesta este miedo hasta que lo analiza después y entiende las implicancias de algo tan poderoso como un miedo a la muerte, ¿no? Veníamos nosotros de hogares que le tenían miedo a todo. Tenían miedo que sus hijos salieran a la calle, tenían miedo de que los agarrara la noche, tenían miedo no de un criminal común, concreto, de una zona concreta, sino de un país que había sido convulsionado por una violencia extrema, ¿no? Una violencia que efectivamente no tocó a todo el país como a ciertas zonas, que efectivamente no tocó a toda la población como a ciertos segmentos de la población, pero que fue real para todos, ¿no? Yo recuerdo de chico las torres bombardeadas y los apagones, recuerdo las explosiones de los coches bomba, recuerdo llegar de un campamento en el colegio y una cosa rarísima, estaban todos los profesores y todos los padres de familia esperándonos para explicarnos que había pasado lo de Tarata. Éramos niños regresando de un campamento escolar y estaban todos reunidos esperándonos. Además uno regresaba del campamento cansadísimo, sucio, lo único que querías era abrazar a tu mamá, a tu papá, irte a comer y a tu casa. Y nos sentaron en una asamblea para explicarnos que había pasado esto, ¿no? Eran años en los que habían paros armados, entonces todo cerraba, no salías a la calle, no ibas al colegio. Eran años difíciles y nuestros padres asumieron que la mejor manera de protegernos era simplemente evitar un montón de cosas en nuestra vida, ¿no? Evitar que saliéramos, evitar que viajáramos. Se viajaba muy poco en esa época. Los limeños, sobre todo, conocimos muy poco del Perú en esa época. Yo ahora veo generaciones que están ávidas de viajar, de conocer, es casi imposible pedirles que se queden quietos. Y ese movimiento tiene que ver con tal vez una pérdida de miedo, ¿no? Yo no quiero
obviamente ser categórico en nada, es mi experiencia y es mi enfoque, pero creo que tiene mucho que ver, ¿no? Nosotros fuimos criados con mucho miedo y ese miedo lo heredamos sin darnos cuenta tal vez en actitudes como esa, enfrascadas, ¿no? O sea, crecimos de manera desconectada porque otra de las cosas importantes que heredamos con este miedo fue el miedo a encontrarnos, a ser parte de algo más grande, a mezclarnos con la gente, ¿no? Y yo siento que de alguna manera eso nos hizo responsables de ir perdiendo los espacios públicos. No como lugares concretos, sino como una manifestación de comunidad, o sea, de ser gente que se encuentra con más gente. Ahora estamos acostumbrados y tenemos la facultad de poder juntarnos y salir a las plazas a reclamar lo que nos parezca justo reclamar. Yo recuerdo 2 o 3 marchas importantes en esa época, ¿no? Y una de esas es obviamente la de los 4 suyos, pero no salíamos a la calle, no nos encontrábamos, no teníamos espacios de encuentro que nos permitieran conversar sobre esto, que ahora las redes también permiten, pero que yo veo que también se refleja en la realidad, ¿no? Y creo que por un lado, esperanzador ver que ese miedo se ha ido perdiendo, que ha ido desapareciendo, pero por otro lado también me hago la pregunta de dónde está ese miedo, porque nosotros lo heredamos definitivamente y no creo que haya desaparecido del todo, ¿no? Creo que debe haber encontrado otras formas, otras maneras de seguir presente, de seguir en nuestras vidas. Pero en esa época, yo ahora recién lo entiendo, nosotros preferíamos estar encerrados, es decir, trabajar ocultos, crecer de manera oculta, ¿no? Y es una cosa que finalmente creo que nos quitó articulación y cuando hablamos de escena, y yo siempre que me preguntan sobre la escena independiente, por ejemplo, yo pongo en realidad como referente a la gente joven, ¿no? A las bandas jóvenes. O sea, para mí no es un ejemplo cómo ha trabajado La Mente, sino es un ejemplo cómo trabaja La Nueva Invasión, por ejemplo, ¿no? Es una banda joven que articula y se maneja de una manera distinta a la que nos manejábamos nosotros, que incluso cuando yo converso con estos chicos o converso con ejemplos de bandas como Canaco y el Tigre, ¿no? Que son bandas más recientes, su articulación no solamente es local, ellos están muy al tanto y muy comunicados con lo que pasa en Latinoamérica, con lo que pasa en el resto del mundo, dentro de su escena. Y me parecería muy superficial asumir que eso tiene que ver con las redes sociales y con la tecnología en la comunicación. Yo creo que también tiene que ver con un comportamiento social, ¿no? Nosotros somos parte emocionalmente de un espacio que se llama Tupac. Está acá Giuseppe justo de Bernardi, responsable de los 13 o 14 años que duró ese espacio, que nos daba cobijo. Teníamos ahí un estudio que era el Estudio Descabellado, donde formamos nosotros este colectivo y donde grabamos la mayoría de discos. Pero de verdad, si yo miro hacia el pasado, intento un poco ordenar esa historia de bandas y de procesos que se manifiesta en 40 discos, encuentro que en realidad nuestra relación era muy cercana porque éramos amigos, porque vivíamos muy cerca, porque habíamos estudiado juntos, pero no había una escena conectada necesariamente, ¿no? Y eso hace que en realidad las bandas de Descabellado sean bandas de géneros tan disímiles, ¿no? O sea, estaba Sabor y Control, que hacía salsa, estaba Masacre, que hacía metal, pero era gente que finalmente compartía una misma zona doméstica. Teníamos miedo de salir, miedo de compartir. Bueno, sobre todo esto iba pensando yo, sobre la historia, sobre nosotros como generación, sobre la música, y coincidentemente encontré un texto que escribí yo hace poco, a raíz de la muerte de Chuck Berry, una carta que le hago a Chuck Berry, y por extraño que parezca, quisiera compartirla con ustedes, como para terminar esta breve intervención, porque creo que sin querer manifiesta esto que les estoy comentando ahorita, y tiene que ver con esos años anteriores, incluso a los que me tocó vivir como músico, ¿no? Y dice así: estimado señor Charles Edward
Anderson Berry. Le escribo desde Perú, un país de Sudamérica, ubicado casi a la mitad del subcontinente, de cara al Océano Pacífico, a unos 5.040 kilómetros de San Luis, Missouri, donde hoy descansan sus restos. Pero esto no es hoy, es mucho antes de hoy. Estamos empezando la década de los 90. Debo tener 11 o 12 años. Vivo en la casa de mi abuela, en la calle Doña Rosa, 286 Los Rosales, Surco. Jamás he tocado un instrumento musical y, sin embargo, desde hace un año aproximadamente, tengo sembrada la certeza de que mi vida estará profundamente ligada a la música. Lo que está a punto de sucederme es lo definitivo en este aspecto y tiene absolutamente todo que ver con usted. Aún no aparecen los celulares o el internet, ni siquiera el CD. Escuchamos música en cassettes de 60 minutos de cinta que nos llegan a través de amigos, hermanos, hermanas, primos, tías, tíos, incluso padres y madres, profesores, y para algunos afortunados, a través también del amor. El volumen de flujo y el universo del intercambio no es ni la milésima parte de lo que será con el Internet, pero su velocidad es más considerada y permite que escuchemos cada nota con mayor detenimiento, que nos empapemos más tiempo de su música y nos toque de verdad el nervio. En la casa de mi abuela se escucha mucha música, de muchos tipos, y siempre es algo que marca de un color y un espíritu toda la casa. Los Morunos, Arturo Cavero, Jesús Vázquez, Menudo, Bee Gees, ABBA, Los Toribianitos. Dependiendo de la hora, el habitante y la ocasión, la música contagia un estado o genera un antídoto que envuelve desde los cimientos hasta las ventanas de vidrio catedral que combinan psicodélicamente con el cemento salpicado de la fachada de esta extraña construcción diseñada por mi tío cuando estudiaba arquitectura algunas décadas atrás, en los años 70. En la sala principal de cielo raso altísimo, casi 2 pisos, el corazón de luz de toda la casa descansa bajo una imagen de vidrio del corazón de Jesús, una radiola Philco que esconde sus entrañas de madera, un tablero con un dial de radio y un tornamesa. Hace no mucho tiempo fue el centro de toda actividad social de la casa, pero ahora solo la usa mi abuelo para escuchar radioprogramas del Perú a horas inverosímiles. Al lado de esta arca bíblica, mis tíos han colocado un equipo Philips de última generación. El novio de mi tía Techi, Javier, trabaja en la Philips y además de las cajas de focos semanales que trae, la última Navidad llegó con esta sorpresa que pronto se volvió el artículo más preciado y codiciado de la casa. Este modelo de Philips cuenta con 2 caseteras y un tornamesa. Es completamente plateado, tiene muchas perillas, todas de metal, como los botones de las caseteras, que mis dedos no son tan fuertes, pero sí lo suficientemente curiosos para presionar con éxito. Para abrir el botón de eject, el más duro de todos, y hacer que la boca robótica del equipo me escupa su lengua de cassette. Aquí voy a escuchar por primera vez su guitarra y su voz, señor Berry. Antes de saber quién es usted o cómo se llama, antes de usted mismo, lo primero que me llega es su magia. Su magia en un cassette blanco. Como un rayo, un golpe eléctrico, algo que me pega en el alma y me la deja encendida para siempre. No sé qué mes estamos, pero sí sé que es verano y que tengo en las manos un cassette blanco. Un cassette blanco con pequeñas letras plomas que se han empezado a borrar. Tardaré algunos años en descubrir que esos nombres borrosos e inteligibles son los de Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis y el de usted, Chuck Berry. Ahora solo sé que este cassette contiene magia. Lo escucho de ida y vuelta tantas veces como lo me permite el día. Dejo que corra la cinta llena de guitarras violentas, de pianos rabiosos, de bombos galopantes, de voces que se descosen anunciando un mundo que desconozco y que ya no existe. Pongo el lado A y espero paciente a que llegue la 4ª canción, Johnny B. Good, el momento más alto de toda la cinta, el momento más alto de todos mis 11 o 12 años. He conocido la furia, una furia engominada, elegante, frenética, estridente, pero bien vestida. Una furia que ha roto la pared y ha creado una ruta de escape. Una furia que ha abierto una puerta a otro estado mental donde me oculto y respiro. Sepa usted, señor Berry, que mi país pasa por momentos difíciles. Eso es de lo único que hablan los adultos, pero yo también lo sé pese a mi corta edad. Siento el miedo en el aire, la preocupación de los mayores, escucho las noticias. Le tienen miedo a Sendero, al MRTA, a los atentados, a los coches bomba, a las bombas que se tumban las torres eléctricas, a los apagones. Le tienen miedo a los militares, le tienen miedo a la policía, a sus operativos, a sus desaparecidos, al toque de queda. Le tienen miedo a la economía que se desploma, a las colas para conseguir arroz o leche, a perder sus trabajos, a que les roben,
a que los desaparezcan. Los adultos le tienen miedo a la vida y yo lo siento, casi lo puedo palpar. Aún faltan algunos años para entender que ese miedo no es reciente y que no se irá jamás. Eso es algo que descubriré con pena mientras crezca en esta ciudad tan lejos y tan cerca de este país. El miedo está siempre presente, a veces paranoico, exagerado, estúpido e injustificado, y otras tantas real y completamente lógico, tan natural que es parte del aire y de las sombras. El miedo cambiará de cara muchas veces en mi vida, pero esta furia no. La fuerza que guarda este pequeño cassette blanco no menguará con los años. Será siempre una puerta abierta. Aprenderé que el miedo se combate con furia y encontraré en el camino otras fuentes, otras furias con las que podré derribar paredes más altas y más gruesas. Pero esta furia inicial, esta primera llamarada, se mantendrá siempre encendida. Por esa ruta de escape, por romper esa pared, es que quiero agradecerle. Por haber cruzado el tiempo, el espacio y la materia para aparecer hace 28 años en ese pequeño cassette blanco que encontré en la plateada nave que descansaba en la sala de la casa de mi abuela. Señor Berry, muchas gracias por la furia. Gracias a ustedes.